todos, mi nombre es Gabriela Núñez Dorín de la UG Mercedes. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el encuentro en Guayaquil, un gran misterio se podría decir a lo largo de la historia. Fue un hecho particular, sabemos que fue una entrevista entre los dos grandes próceres que tenemos en América Latina, los dos grandes libertadores, y se realizó sin presencia externa, sin ningún tercero. Por eso se ha tratado de un gran misterio a lo largo de la historia. Estos dos grandes próceres tenían un objetivo en común, ¿sí? Y era el sueño de la gran patria americana, unida frente a la codicia extranjera. Ese sueño, ese gran sueño de ver a los países unidos, fue lo que los llevó a encontrarse en Guayaquil para poder determinar el futuro de nuestro continente, ¿sí? Ahora bien, vamos a recordar un poco la historia anterior porque sabemos que en la historia todo tiene sus causas, ¿sí? Y sus consecuencias. Entonces hay que ir unos años para atrás para poder comprender cómo se llega a este evento, ¿sí? Recordemos que el general San Martín llega a Argentina, su país natal, llega en 1812, ¿sí? Apenas llegado, sabemos que tuvo la principal tarea de organizar el regimiento de granaderos a caballo. Cuando llegó el general no era una figura pública, no tenía muchos amigos, conocidos, ¿sí? Su primera acción pública es conocida el 8 de octubre de 1812, cuando coloca sus tropas frente a la Casa de Gobierno para exigir la renuncia al primer triunvirato. Sí, allí es donde comienza esa tan famosa enemistad que él va a tener a lo largo de toda su trayectoria militar y política con Rivadavia. Sí, recordemos que si bien Rivadavia no era un triunviro, era el secretario y posiblemente, como se cree, era el gran ideólogo del primer triunvirato, ¿sí? Al cual el general San Martín crea la Logia Lautaro para destituir al primer triunvirato, ¿sí? Acá es donde comienza su enemistad. Sabemos que el general tenía un profundo odio hacia Rivadavia, hacia los directores supremos, ¿sí? Hacia los unitarios, y dentro de todo se podría afirmar que tenía una cierta empatía hacia la gestión rosista. Sabemos que ofrecer gran apoyo años posteriores, ¿sí? Así que acá se podría afirmar que está el origen de esa enemistad que va a terminar afectando claramente en su alianza con Bolívar. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son las causas, ¿sí? Causas externas, se podría decir. Sabemos que Fernando VII es capturado, ¿sí? En 1808 por Napoleón Bonaparte. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Que secuestró a los Borbones, puso como rey a su hermano, conocido como Pepe Botella. Y por otra parte, acá en América se dio un tiempo libres de la tutela española y del monopolio español, por sobre todo, que ese monopolio español generaba tanto descontento entre la población, ¿sí? Entonces se da un periodo de libre comercio, ¿sí? Entonces los países de América comienzan a querer independizarse, ¿sí? Y esto se va a llevar a cabo con Bolívar, el gran libertador del norte, y con San Martín, el gran libertador del sur en América, Chile y Perú. La segunda causa es la caída de Napoleón y la vuelta de Fernando VII al trono de España.
La caída de Napoleón sabemos que se da en la batalla de Waterloo, ¿sí? Y por lo tanto Fernando VII regresa al trono y por supuesto que va a intentar recuperar sus colonias en América. Y en base a esto, San Martín sabe que es de suma urgencia declarar la independencia de los nacientes estados, porque sabía que Fernando VII no se iba a quedar de brazos cruzados. Él iba a intentar, iba a mandar sus tropas para volver a conquistar sus territorios entre comillas, ¿sí? Entonces San Martín sabe que es de suma urgencia que se declare la independencia en los nacientes estados. Entonces, para ello, reconoce que es de vital importancia terminar con el foco de resistencia realista que estaba instalado en Perú. Sabemos que Perú era la capital del virreinato, ¿sí? Que Lima era la capital del virreinato y era donde se concentraba el principal foco de resistencia. San Martín era consciente que por tierra sería imposible derrotar a los españoles y que para hacerlo por mar sería necesario cruzar por Chile, ¿sí? Se sabe que en Chile, para liberar Chile, el ejército de los Andes triunfó en las batallas de Chacabuco y alcanzó un triunfo importantísimo, también lo conocemos, en la batalla de Maipú, ¿sí? En abril de 1818. Ahora bien, como tercera causa, sabemos que San Martín no consigue el apoyo del gobierno de Buenos Aires, ¿sí? Cuando San Martín logra liberar a Chile, decide pedir ayuda al Río de la Plata, ¿sí? Pero el gobierno de Buenos Aires claramente se niega ante esta petición, ¿sí? El gobierno le negó toda clase de apoyo. Recordemos que el ejército de los Andes logró ponerse en marcha gracias a la economía cuyana, ¿sí? Con un plan de fuerte intervencionismo estatal. Fueron los mismos ciudadanos bajo el gobierno de San Martín, cuando San Martín fue gobernador, quienes aportaron a la causa y gracias al pueblo claramente se logró forjar este gran ejército. Y cuando el gobierno porteño le exigió a San Martín que retorne, recordemos en 1819, para defender a Buenos Aires de las amenazas externas, el general incumplió las órdenes, ¿sí? La reiterada negativa a cumplir las órdenes de volcar sus fuerzas en apoyo de Buenos Aires provocó un hondo disgusto, ¿sí? en el directorio. San Martín entonces, ante las dificultades que tenía, consigue que el gobierno chileno lo auxilie de alguna manera, especialmente con barcos, ¿sí? Su único objetivo en ese momento era concluir con el absolutismo en América, para lo cual inicia en agosto de 1820 la marcha hacia Perú, ¿sí? Entra a Lima, sabemos que entra a Lima el 10 de julio de 1821 y el 15, a los 5 días, el Cabildo Abierto proclama la voluntad general de declarar la independencia, ¿sí? Y el 2 de agosto San Martín es proclamado protector del Perú, ¿sí? Su gestión de gobierno es breve porque sabemos que al poco tiempo se marcha para concretar su reunión con Bolívar, ¿sí? La cuarta y última causa que pude citar en esta oportunidad es el descontento en la población peruana, ¿sí? Recordemos que la situación de Perú es complicada. Por un lado, los realistas no habían sido derrotados del todo y se estaban reorganizando. Se comenzaron a advertir signos de descontento entre la población que no estaba de acuerdo con las ideas monárquicas del general. Recordemos que nuestro general San Martín era partidario de centrar
de alguna forma un principado, una forma monárquica, ¿sí? Y por supuesto que se opusieron los antiguos aristócratas, que se habían convertido, por lo tanto, en los nuevos jefes de la república, ¿sí? Entonces, por ese lado, rápidamente va a surgir una oposición interna dentro de Lima. Entonces queda claro que San Martín no tenía las suficientes fuerzas para lograr una victoria definitiva sobre los realistas del Perú. Sí, sabemos que eran poderosos y que encima contaban con el apoyo de una aristocracia reaccionaria, que es lo que mencioné recién. ¿Sí? Los antiguos aristócratas que se habían convertido en los nuevos jefes de la república, ¿sí? Bueno, en síntesis, San Martín no tenía el apoyo de Argentina, de las Provincias Unidas, de Chile y de gran parte de lo que era Lima, ¿sí? De Perú. Y ahí es cuando decide recurrir al general Bolívar, ¿sí? Ambos eran grandes patriotas conocidos por sus grandes hazañas, ¿sí? Entonces ahí es cuando San Martín, ante la falta de apoyo, decide recurrir a el general Bolívar. El único recurso que le quedaba era unir sus fuerzas con la del otro libertador, el venezolano Simón Bolívar. Ahora bien, pasemos a lo que fue precisamente el encuentro en Guayaquil, ¿sí? Primer aspecto, ¿por qué se decide que el encuentro sea en Guayaquil? ¿Sí? No fue una casualidad, no fue al azar, ¿sí? Inicialmente deciden que la reunión se haga en Guayaquil porque era una zona neutral, ¿sí? No era de Perú ni era de la Gran Colombia, ¿sí? Pero cuando San Martín llega, Bolívar ya había ocupado Guayaquil, por lo que sabe que ya no está en terreno neutral, ¿sí? Es consciente de su inferioridad de condiciones. Bueno, para explicar un poquito de por qué ya había ocupado Guayaquil, voy a mencionar que Guayaquil era una ciudad libre, ¿sí? Desde 1820, que se dedicó a combatir a los realistas de Quito, ¿sí? Pero como eran muy poderosos, decide pedir ayuda a Bolívar, ¿sí? El jefe de Guayaquil decide pedir ayuda a Bolívar. Pero como era una zona estratégica, el libertador Bolívar decide ocupar Guayaquil, por lo que Olmedo, que era el líder de Guayaquil, decide que es un golpe de estado y se autoexilia. Entonces, de esta manera, Bolívar es como ocupa Guayaquil y ahí es cuando decide invitar a San Martín a una reunión para decidir el futuro de la región. ¿Sí? Ahora bien, el segundo punto es, ¿cuál fue el tema central de la reunión? Sabemos que la reunión cumbre se realizó los días 26 y 27 de junio del año 1822. Entre estos dos grandes próceres sabemos que habían diferencias políticas y militares, ¿sí? Pero sin embargo tuvieron un encuentro cordial. El tema central de la entrevista fue la suerte de Lima, ¿sí? Tuvieron básicamente dos temas de discusión. Por un lado, San Martín era partidario de que cada pueblo debía decidir con libertad su futuro. Y por otro lado, Bolívar se preocupaba por el peligro de la anarquía, sí estaba interesado en controlar personalmente la evolución de las nuevas repúblicas. Ese fue uno de los temas. El otro tema polémico fue quién conduciría el nuevo ejército libertador, que resultaría de la unión de las tropas comandadas por estos dos grandes generales.
¿sí? El tercer punto. ¿Qué propuso el general San Martín? Bien, primeramente el general San Martín propuso unir sus fuerzas y que el gran ejército lo dirigiera el general Simón Bolívar. Sí, pero como sabemos, dijo que nunca podría tener a un general como San Martín de subordinado. ¿Sí? Eso fue lo que le respondió, lo que todos pudimos conocer de este encuentro, que el general Simón Bolívar no aceptó la oferta de San Martín de tenerlo como subordinado, ¿sí? Él consideraba que un general del tamaño, del calibre como era San Martín, jamás podría estar bajo las órdenes de él, ¿no? De Simón Bolívar. Y el último punto es que se decidió finalmente. Bien, finalmente el general San Martín decide dejar parte de su ejército al mando de Bolívar, ¿sí? Y nuestro general San Martín se embarca hacia Perú. Cuando llega a Perú, decide renunciar a su cargo de protector del Perú, ¿sí? El cual es reemplazado por una junta. Y como consecuencia, bueno, sabemos que se resuelve la situación local de Guayaquil, la cual se integra a la Gran Colombia 5 días después, ¿sí? El 31 de julio. Ahora bien, luego de que partió, esto ya es, digamos, a modo para completar, digamos, un poco la información que había acontecido en el medio, ¿sí? De estos años. Sabemos de que luego partió rumbo a Chile, después de que decide abandonar el protectorado del Perú, parte rumbo a Chile, donde permaneció hasta enero de 1823, cuando se trasladó a Mendoza. Allí dice que pidió una autorización para ir a Buenos Aires a ver a su esposa. Recordemos que su esposa había quedado en Buenos Aires cuando él partió hacia su campaña libertadora, ¿sí? Él pide permiso para ir a ver a su esposa, que estaba gravemente enferma, y cuenta la historia que San Martín fue advertido por el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, que el gobierno de Buenos Aires esperaba la llegada del general para someterlo a juicio por haber desobedecido órdenes. ¿Sí? Y pese igual a las amenazas, San Martín decide viajar de todos modos, pero lamentablemente cuando llega su esposa ya había muerto. ¿Sí? Eso es a modo de complementación para entender cuál fue el destino de San Martín luego del encuentro de Guayaquil. Como consecuencia, bien, sabemos que San Martín fue difamado, que fue amenazado por el gobierno unitario y además estaba un poco desalentado, ¿no? Por las luchas civiles, porque su ideal era que cómo van a luchar entre hermanos, ¿sí? Entre compatriotas, que la verdadera lucha no era entre los propios compañeros, entre la misma población dentro de un mismo lugar, sino que la lucha estaba con los realistas, ¿no? Con quienes amenazaban con quitarnos la independencia, con volver a ser colonias españolas. Él entendía que la lucha no estaba dentro del territorio, sino que era afuera, que era con los españoles. Entonces él se fue, mejor dicho, un poco desalentado, ¿no? Por las luchas civiles, que son muy características de la década del 20, que son entre unitarios y federales. Sí, es una década donde se dan muchas luchas entre estos dos bandos. Y ahí es cuando San Martín decide abandonar el país, ¿sí? En compañía de su hija, rumbo a Europa, con el objetivo de conseguir el reconocimiento por la independencia y desarticular la Santa Alianza.
sabemos que todas las naciones absolutistas europeas tenían un fuerte vínculo con Gran Bretaña, ¿sí? Que no pertenece a la Santa Alianza por razones religiosas, pero que sin duda era el país más importante de Europa. Entonces, si Inglaterra lo reconocía, quedaba desarticulada cualquier ayuda militar o política a España, que quería reconquistar sus colonias perdidas. Si en síntesis, en otras palabras, se fue a seguir trabajando por su patria, para un gobierno que en pocas palabras lo había perseguido y lo había echado. ¿Sí? Como sabemos, finalmente, el gran capitán de la emancipación latinoamericana nunca más volvió a pisar suelo argentino. Sí, sabemos que muere en Boulogne-sur-Mer de Francia a los 72 años de edad, y como fue su deseo explícito en su testamento, sus restos fueron repatriados, ¿sí? Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda el 28 de mayo de 1880. Esta fue mi explicación acerca del encuentro de Guayaquil. Espero haber sido clara, espero haber cumplido, ¿sí? con su trabajo, profesor. Bueno, muchas gracias a usted, a mis compañeros, y seguimos en contacto.